ocultismo. Y bien, pues vamos a dar inicio. Es un tema un poco fuerte, en el sentido de que muchos cristianos no comprenden este tema. A final de todo, hermanos, no es mi punto de vista, es lo que nos manda la Biblia. Y a final de esto, pues cada quien va a entregar cuentas con Dios. Yo como pastor los instruyo, los animo, los exhorto, pero cada uno toma la decisión que desea, es el libre albedrío. Con esto no quiero que digan, ay, es que el pastor prohíbe. No, yo no prohíbo nada, simplemente la palabra de Dios nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, hermanos, tenemos que poner mucha atención en esto, ¿sale? Inclina tu rostro, Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos hoy comprender tu palabra, Señor, y te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que nos dé sabiduría, Señor, para poder entender, comprender tu palabra, Dios. Te agradezco, Señor, esta mañana, Señor, que nos permites, Dios, compartir tu palabra y que este tema, Señor, este sermón, sea para edificación de esta congregación y que lo compartan con otras personas también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice tercera de Juan 1:11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esta mañana quiero hablarte sobre un tema muy importante que se aproxima estos días. Hoy en la actualidad podemos ver que viene Halloween o Día de Muertos, como lo conocemos comúnmente. Pero quiero que veamos cómo es que como hijos de Dios debemos o no debemos de participar en estas fiestas que hoy en día ya les llaman culturales. Porque ya no dicen que es Día de Muertos, ya lo dicen, es que es una cultura de México el Día de Muertos, es una cultura esto. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Antes de iniciar, yo quiero preguntarte, ¿qué entiendes o qué significa Halloween? Porque muchas veces no conocemos, no sabemos qué significa Halloween. ¿Quién sabe qué significa Halloween? También. Ok. La palabra Halloween es una palabra de origen inglés que proviene de la expresión Hallows Heaven, que significa víspera de todos los santos. Se refiere a la noche anterior al 1 de noviembre, día en que la Iglesia Católica celebra la festividad de todos los santos. Pero no de los santos, sino de los muertos. Veamos la evolución del hombre y el significado de la celebración. Origen del nombre Halloween. Hallow es una palabra arcaica inglesa que significa santo. Eve es la forma correcta de evening, que quiere decir tarde o víspera. Con el tiempo la expresión Hallows Heaven se fue acortando y transformando hasta que la gente ya lo llamó como Halloween. Pero en sí la palabra correcta es Hallow. Ya después le fueron cambiando como fueron las cosas. Entonces, por tanto, la palabra Halloween indica la víspera del Día de Todos los Muertos. Ahora, ¿cuál es la raíz histórica de Halloween? Aunque Halloween, según tiene un contexto lingüística con la celebración cristiana, que no tiene nada que ver con Cristo, más bien sus orígenes son más antiguos y están vinculados con las antiguas festividades de celta del Samaín. Samaín, viene de los celtas, de los ingleses, de ese lado de allá. Samaín era una festividad que marcaba el fin del verano y el comienzo del invierno. Es una fiesta, como la fiesta de las cosechas, de los judíos y todo eso. Una transición
considerada propicia para el contacto entre el mundo de los vivos y de los muertos. En la Biblia nos dice lo contrario a esto, en Hebreos 9:27. Vamos a Hebreos 9:27. Porque es una fiesta que hacen, una fiesta pagana, donde dicen que los muertos conviven con los vivos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, Hebreos 9:27. ¿Qué nos dice? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Gracias. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No dice que van a regresar. Entendamos esto, hermanos. Porque aquí también hay una controversia. ¿Cuántos han escuchado del espíritu que atormentaba? ¿A quién era? ¿Salomón? ¿Han escuchado del espíritu? ¿Han escuchado que también fue con una vidente y que despertaron al espíritu de, ¿qué? Samuel. No era ese espíritu, era un demonio. Porque los muertos no pueden regresar. Ahora, se creía que durante esta noche, 31 de octubre, los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos y los celtas encendían hogueras y se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus malignos. Pero dime tú, hermano, ¿dónde un demonio va a hacer huir a otro demonio? Es como si le dijeras a un ciego, guía a otro ciego. ¿Sí me entiendes? No puede ser. Cuando el cristianismo se expandió en Europa, la iglesia trató de cristianizar, es decir, quisieron meterlo como algo cristiano, en la iglesia católica, en algunas otras partes también, estas ciertas festividades paganas, colocando el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, cerca de esta fecha. De aquí es donde salió el Día de Muertos. Ahora hasta el día de los animales que murieron, hacen el que primero, ¿qué es el veintitantos? De 28 creo me parece, de noviembre, que vienen los animales que se murieron, los perros, los gatos, los pájaros y todo. Después que los niños y luego los adultos tienen sus días. Incluso tengo mucha familia, muchos amigos católicos que ponen un tren con calaveras. Ya vamos en camino, dice. O sea, hermanos, eso es algo tonto, perdón que lo diga así. Ahora, el Halloween moderno, hoy en día Halloween es principalmente una celebración cultural y comercial. Especialmente popular en países como Estados Unidos y Canadá. Las actividades típicas, pero no deja de ser pagano. Hoy en día en Estados Unidos hay congregaciones donde se unen para ir a dar dulces. Congregaciones donde les dan su chic y van y reparten dulces y les dan un librito y hacen las cosas así. Ahora, más en Estados Unidos. En Estados Unidos ya es normal en una congregación festejar Halloween. Estaba viendo un documental de un pastor, Juan Manuel Báez, donde él explicaba esto del Halloween. Y me metí a los comentarios y decía un sinfín de cosas de personas de Estados Unidos que decían, aquí en Estados Unidos es normal. Hay hermanos que hasta hacen culto. Allá en todas las iglesias es normal. Ponen sus disfraces, hacen desfiles, el famoso truco o trato, trico o track, o ¿cómo se dice? Decoraciones con calabazas, el famoso Jack, o las cosas que ponen. Historias de terror y películas temáticas. ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta cuando existía el Canal 5 antes? Esas películas de... Cuando viene Halloween, ¿qué películas? A ver, díganme.
la del Jack, la del muñequito este de la caricatura. Parecen inofensivas, pero no nos damos cuenta del trasfondo que tiene. Aunque para muchos es una festividad inocente y divertida, algunos critican que mantienen elementos que celebraron lo macabro, el miedo o lo oculto. Y esto es algo que Dios no aprueba, mucho menos de nosotros como hijos de Dios. Pero vamos a ver por qué. Halloween significa víspera de todos los santos, pero su origen es una combinación de tradiciones cristianas, entre comillas, y paganas. Pero no tiene nada que ver. Porque, hermanos, ¿cómo podemos unir la luz con las tinieblas? No puede ser. Así nos dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Porque sabemos que Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y Jesús no la celebraba, no le festejaba la muerte, Él la venció. Ahora, muchos lo justifican de esta manera. Cada persona y cultura interpretan la festividad de manera diferente. Para algunos es una noche de diversión, mientras que para otros ven en ella una ocasión para reflexionar sobre la relación entre la vida y la muerte y lo espiritual. Pero no deja de ser una fiesta pagana que no aprueba a Dios. Amados hermanos, debemos entender que el que un cristiano pueda o no pueda celebrar Halloween puede ser un tema muy controversial. Pero algunos cristianos celebran Halloween simplemente usando disfraces y divirtiéndose, viendo esto como algo inocente e inofensivo. Otros cristianos, sin embargo, están igualmente convencidos de que Halloween es una fiesta satánica establecida para adorar espíritus malignos y promover las tinieblas y la maldad. Así que, ¿quién tiene razón de los dos? ¿En qué grupo estás? ¿De los que celebran o de los que no celebran? Porque yo como padre puedo compartirles algo. Hace tiempo decían, pues no lo vamos a disfrazar de calabaza, lo vamos a disfrazar de espantapájaros. No pasa nada, porque no estamos celebrando, hermanos, estamos participando en esto. No, vamos a dar dulces, pero no lo estamos haciendo con honor a Satanás, estamos participando. Ahora, quiero comentarles algo. Este fin de semana, mi hijo ya me había comentado que iba a haber una fiesta de un amigo, de hijo de un pastor, estoy hablando del hijo de un pastor, que hizo una fiesta de disfraces de Halloween. O sea, el muchacho, perdón que lo diga así, hermanos, yo sé que mi hijo se va a enojar conmigo, pero de verdad, hermanos, es una fiesta donde se disfrazan, donde hacen cosas, donde toman, donde hacen cosas que no deben de haber. Y el muchacho organizó esto con el fin de sacar dinero y lo logró. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Aparte del dinero. ¿Tú sabes cuántas personas conocieron la droga ahí? ¿Sabes cuántas personas conocieron el sexo por primera vez ahí? ¿Cuántas personas cometieron cosas que no? Y dentro de todo esto, hermanos, lo más triste es que hay jóvenes cristianos involucrados en eso. Es triste. Entonces, ¿tú crees que es posible para los cristianos celebrar Halloween sin comprometer tu fe? ¿Tú crees que es posible celebrar Halloween sin comprometer tu fe? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu punto de vista? A final de todos, cada quien tiene un punto de vista diferente. Y al final de esto, como les dije en un principio, todos y cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas con Dios. Porque a veces vemos otras cosas, pero no vemos el trasfondo. Es diversión, es esto, el otro.
Cuando estemos delante de la presencia de Dios, a ver si de veras va a seguir siendo diversión. Ahora, la fiesta de Halloween, sin importar cómo sea comercializada, tiene completamente orígenes paganos. Tan inocente como pueda parecer para algunos, no es algo que se deba tomar a la ligera. Los cristianos tienden a tener varias maneras de celebrarlo o no celebrar Halloween. Para algunos significa hacer una fiesta alternativa, como la fiesta de las cosechas. Para otros es mantenerse lejos de los fantasmas, brujas, duendes, etcétera, ovnis, y usan disfraces inofensivos. Por ejemplo, trajes de princesas, de payasos, de vaqueros, superhéroes, etcétera. Algunos deciden no hacer nada, eligen encerrarse en su casa con las luces apagadas. Con nuestra libertad como cristianos, estamos libres de decidir cómo actuar. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Vamos a 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Gracias. ¿Te edifica esto? ¿Halloween? ¿Festejar Halloween? ¿Disfrazarte? ¿Te edifica? Dime tu hermano si como cristiano te edifica esto. Pablo dice, puedes hacer lo que quieras, pero tú sabes si te edifica o no te edifica. La Escritura nos habla y nos dice, o no dice más bien nada concreto con respecto a Halloween, no dice especialmente, es prohibido esto Halloween, pero sí nos da algunos principios con los cuales podemos tomar una decisión como cristianos. Vamos al Antiguo Testamento. En el Israel del Antiguo Testamento, la brujería era un crimen castigado con muerte. Vamos a Éxodo 22:18. Vamos a ver todo el trasfondo, hermanos, porque no podemos decir, ay, no, yo les prohíbo Halloween por esto. No, cada quien decide lo que hace. Éxodo 22:18, ¿qué nos dice? ¿Cómo, perdón? Gracias, a la hechicería no dejarás que viva. Vamos a Levítico 19:31. Uno búsqueme Levítico 19:31, otro búsqueme Levítico 20:6 y otro Levítico 20:27. ¿Qué nos dice Levítico 19:31? Gracias. Le pedía a Dios al pueblo de Israel que no consultaran a los adivinos, que no consultaran la brujería, la hechicería. Dios se lo mandaba. ¿Qué nos dice Levítico 20:6? Gracias. La cortaré entre su pueblo. Morirán. Pondré mi rostro contra ellos. O sea, Dios se voltearía y no te conozco. ¿Qué nos dice Levítico 20:27? Gracias. Nos damos cuenta, desde el Antiguo Testamento, el pueblo ya existían los brujos, los hechiceros, ya estaban. Y Dios es algo que abominaba, porque como seres humanos o como cristianos somos muy débiles a que nos digan, nos robaron un dinero, vamos a preguntarle a la bruja, ¿quién nos robó el dinero? Vamos a preguntarle, ¿quién anda con mi esposa? Cosas así.
Incluso quiero compartirles algo que me pasó con un señor ya de edad. Lo mordió un perro aquí, en su pierna. Y platicando con ese señor, él me decía, no, dice, con pura grosería, porque yo estaba sentado en el jardín y llegaron mis amigos, los de la calle, los que andan ahí, que siempre paso a saludar y todo eso. Y me acerqué a ellos y en eso llegó un señor a sentarse con nosotros en una plática amena que teníamos ahí. Y llega un señor y dice, estábamos platicando porque andaban unos perros ahí y quisieron atacar a una señora en el jardín. Entonces yo le ayudé a la señora a correr al perro para que no atacara. En eso el señor dice, no, dice, a mí me acaba de morder un perro, pero con sus palabras bien folclóricas. Y agarra y me enseñó su mordida. Pero ¿qué crees que hice? Dice. Y le digo, ¿qué hizo? No, dice, agarré la punta de un maguey, dice, y le corté y me la puse aquí, dice, porque dicen que cuando te pones esto, al perro se le caen sus dientes, dice. Y yo así como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no tiene nada que ver algo natural con que se le caigan los dientes? No, y que va a sufrir para morirse el perro, dice. O sea, llegar hasta ese punto es algo loco, ¿no? Ahora, amados hermanos, la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto al ocultismo es clara. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 8, del 9 al 24. Hechos 8, del 9 al 24. Porque también en el Nuevo Testamento nos dice Hechos 8, del 9 al 24. ¿Y si alguien le puede dar lectura? Hechos 8, del 9 al 24. Gracias. Hermanos, el relato de Simón muestra que el ocultismo y el cristianismo no se mezclan. No se mezclan. No tienen nada que ver. Ahora, también hay otra historia en la Biblia, el relato de Elimás, el hechicero, y está ahí mismo en Hechos 13, del 6 al 11. Hechos 13, del 6 al 11. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos,
Procónsul. Procónsul. Gracias. Hermanos, estos versículos revelan que la hechicería está violentamente opuesta al cristianismo. O sea, no puedes unir la luz con las tinieblas. No podemos ser partícipes de esto. No podemos decir, Dios te amo y estamos celebrando a la muerte. Hay mucha controversia en esto, hermanos. Pablo llamó a Elimás un hijo del diablo, un enemigo de la justicia y pervertidor de los caminos de Dios. Hay muchos así en este tiempo, que te desvían, que caes, que te invitan, no, vamos a una fiesta, va a estar chida, va a haber esto, va a haber el otro, y más con los jóvenes ahorita. Pero no sabemos todo lo que conlleva, porque puro consejo de Satanás hay en esas personas. Y Pablo le llamó hijo del diablo. O sea, es algo fuerte. Ahora quiero que me acompañen también a Hechos 16:16. Gracias. En Filipos, una joven adivina perdió sus poderes demoníacos cuando el espíritu maligno fue expulsado por Pablo. Pablo la reprendió. Pablo la reprendió porque tenía el espíritu, o sea, tenía adivinación. Espíritu se refiere al acto que hacía de adivinación, de hechicería. Ahora, entendamos, hermanos, que el punto interesante es que Pablo rehusó permitir incluso que buenos comentarios vienen de una persona endemoniada. Claro que no. Una persona endemoniada siempre te va a atacar. Si eres hijo de Dios, te va a atacar. Si no eres hijo de Dios, te va a apapachar. Ahora, vamos a Hechos 19:19. Gracias. Ahora, hermanos, Hechos 19:19 muestra a nuevos conversos que abruptamente han dejado atrás su ocultismo, confesando sus obras malvadas, trayendo su magia y quemándola frente a todos. Quemaron todo eso. ¿Han escuchado? Yo recuerdo hace años, hace como unos 20, 25, no, como 30 años, ya tengo 40. Hace como 30, 35 años, yo recuerdo que estaba pequeño. Y ahí por donde vive Juan Pablo y Dulce, ahí está la casa de la hermana Rosita. Y yo recuerdo que en aquel tiempo la hermana tenía
como estudios para jóvenes, le llamaban en aquel tiempo para puros vagos. Y en el Calvario estaba repleto de vagos, siendo un lugar que era cristiano. Y yo recuerdo que hacían unos eventos que se llamaban coinonía. Y ahí había un muchacho, tal vez lo conocen, le dicen el guaguá, que anda en el centro todo vestido de negro, con su greña. ¿Sí lo conocen? Siempre está en una tienda ahí en los portales, del lado de allá, donde está Pueblito Pizza, al ladito. Ese muchacho, en aquel tiempo yo recuerdo, imagínense cuántos años les estoy hablando, 30, 35 años. Yo recuerdo que este muchacho se convirtió a Cristo. Bueno, no lo hizo verdaderamente, porque él practicaba cosas satánicas, hacía cosas feas. Y recuerdo que esa vez llevó todos sus discos que tenía de Kiss, de todos esos grupos de aquel tiempo mundanos, y agarró y los quemó, creo que hasta tenía una Biblia satánica, o sea, tenía cosas feas. Entonces este muchacho agarró y quemó las cosas. Me acuerdo que lloró y lo liberaron porque sí estaba endemoniado, lo liberaron. Y ya se había compuesto el muchacho y todo, pero nunca lo hizo verdaderamente. Pasaron años, él se congregaba, él hacía cosas en la iglesia, participaba en la congregación, asistía a Sinaí, a la iglesia del Calvario. Y recuerdo que de un momento a otro se volvió a desviar. Y cuando él se desvió es porque, no sé si se acuerdan, él tuvo un accidente muy fuerte allá en San Nicolás. Una camioneta le destrozó los pies, así literal, le destrozó los pies. Y después me enteré que él hizo un pacto con Satanás para que él pudiera volver a caminar, porque le habían dicho, ¿sabes qué? Ya no vas a poder volver a caminar y no sé qué tal, y todo eso. Y a mí me comentó un amigo cercano a él diciendo, es que él hizo un pacto con Satanás. Y de ahí en fuera, pues ya le perdí la vista y todo, hasta que lo volví a ver caminando. Y si ven, camina así como renguito, pero es porque creo que tiene una prótesis, algo así tiene, algo le hicieron. Entonces este cuate hizo pues pacto con Satanás y otra vez volvió a lo mismo. Y una vez se encontró a mi papá y a mi mamá, todavía estaba mi papá en aquel tiempo, y él se acercó a preguntarle a mi papá, ¿qué fue lo que le dijo? A mí, ¿no? Ah, no, le dijo, ese día nos había ido a visitar un pastor a la casa, me acuerdo, vivíamos en López Rayón. Y dice, y se acercó a mi papá, ¿y el Javi dónde anda? Dice, no, pues ahí anda, dice, está en su casa, ahí en López Rayón. Y él le dijo, sí, dice, el día de ayer estuvimos con él, dice. Pero nunca él fue a la casa. Pero así cosas bien raras que te acercas a platicar con él. Bueno, el punto es de que él otra vez volvió al satanismo. Volvió a lo mismo y ahí anda vagando, anda drogado, anda emborrachándose. Pues está endemoniado. Con un pastor. Que él había ido a la casa y que me había visto con un pastor. Y un día antes había ido un pastor a la casa. O sea, fue algo así como que sorprendente, ¿no? O sea, sorprendente en el sentido que nos espantamos. Pero sabemos que los demonios actúan así. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. No debemos de caer en cosas que después podamos arrepentirnos. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿De verdad tú crees que un cristiano celebre Halloween? ¿Hay algo malo en vestirse como princesa, como vaquero, e ir alrededor de la cuadra pidiendo dulces? Lo malo no es vestirse, porque cualquier día te puedes vestir, cualquier día puedes dar los dulces. Lo malo está en que ese día lo haces cuando es una festividad a Satanás. Hay cosas acerca de Halloween que son prácticas anticristianas y deben ser evitadas, sí, rotundamente sí.
Si los padres van a permitir que sus hijos participen en Halloween, deben de asegurarse que no se involucren en los aspectos más oscuros de ese día. Si los cristianos van a tomar parte de la fiesta de Halloween, sus actitudes, vestimentas y lo más importante, sus comportamientos deben aún reflejar una vida redimida en Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Filipenses 1:27. No creo que un cristiano vaya a evangelizar a una fiesta de Halloween, ¿o sí? Filipenses 1:27. ¿Qué nos dice? Solamente Dios confes como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo Unánimes. por la fe del Evangelio. Gracias. Pablo le dice a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay muchas iglesias que tienen festivales de la cosecha. ¿Han escuchado eso? Es una tradición judía. E incorporan vestuarios, pero en un ambiente devoto y algunas no devoto. Hay muchos cristianos que distribuyen tratados que comparten el Evangelio, los famosos chics, junto con los dulces de Halloween. La decisión últimamente nos toca hacerla a nosotros mismos, pero como en todas las cosas, debemos de incorporar los principios cristianos. Romanos 14 nos dice, todo el versículo, el capítulo 14 de Romanos, es parte de la carta del apóstol Pablo que envió a los cristianos de Roma, En este capítulo Pablo aborda el tema de la convivencia entre creyentes con diferentes convicciones, con diferentes maneras de pensar sobre cuestiones secundarias como la comida, las festividades y otras prácticas. Incluso Pablo en este versículo, en este capítulo menciona, donde dice que por conciencia de los demás no debes de hacer las cosas. Su propósito es fomentar la unidad en la iglesia, evitar juicios innecesarios y descartar que en asuntos no esenciales cada uno debe de actuar según su conciencia y fe en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, el mensaje central de Romanos 14 es que los creyentes deben convivir en amor y unidad. A pesar de tener diferentes convicciones sobre temas no esenciales, Pablo nos recuerda que cada persona es responsable ante Dios y que en todo el amor debe ser la norma que guía nuestras acciones. La diferencia en aspectos secundarios no deben dividirnos, sino que debemos esforzarnos por construir la paz y la edificación mutua. Si nosotros vemos un cristiano participando, no lo vamos a satanizar, no lo vamos a crucificar, no lo vamos a apedrear, no lo vamos a matar como era en la ley. Simplemente decirle, hermano, ¿te edifica eso que estás haciendo? ¿En qué te edifica? No, porque también vamos a ver lo del Día de Muertos. Es otra cosa cultural que han metido en México, supuestamente. Ahora, vamos a ver lo del Día de Muertos. El Día de Muertos es una fiesta mexicana que se celebra el 31 de octubre al 2 de noviembre. En México, ¿por qué no la festejan en China? Porque es una tradición mexicana. El Día de Muertos está relacionado con las festividades católicas. El Día de Todos los Santos, como le llaman comúnmente, el Día de los Difuntos, y coincide
coincide con el final de las cosechas. En el Día de los Muertos, los que lo celebran se reúnen para orar, honrar amigos y familiares que han fallecido. La celebración del Día de Muertos incluye desfiles, disfraces, compartir calaveritas de azúcar, de chocolate, pan de muerto, colocando comida y flores en los altares de las cosas o en las tumbas de los difuntos, y marcando con velas el camino desde la tumba hasta la casa, o con la famosa flor de cempasúchil. Los orígenes de esta festividad se remontan miles de años atrás a una fiesta azteca dedicada a una diosa llamada Mictecacihuatl. Aunque la celebración del Día de Muertos ha estado fuertemente influenciada por el catolicismo, principalmente la Iglesia Católica está metida en esto. La idea que hay detrás del Día de Muertos es que los seres queridos fallecidos participen en las ceremonias. Acabamos de leer un versículo donde los muertos dicen que solamente mueren una sola vez y de ahí el juicio. Tradicionalmente se cree que el límite entre el mundo de los espíritus y el de los vivos se debilita entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, permitiendo a la gente comunicarse con sus familias o con sus familiares difuntos. La importancia de los rituales de preparación para el Día de los Muertos radica en otra creencia. Permítanme tantito, voy a ir al baño porque ya no aguanto. Es que tomé harta agua. La idea de que hay detrás del Día de Muertos es que los seres queridos fallecidos participen en las ceremonias. Tradicionalmente se cree que el límite entre el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos debilita entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, permitiendo a la gente comunicarse con sus familias o difuntos. La importancia de los rituales de preparación para el Día de Muertos radica en otra creencia. Se cree que los muertos son capaces de traer prosperidad, por ejemplo, una abundante cosecha de maíz. A veces no sabemos el trasfondo de todo lo que conlleva cada tradición. Ellos creen eso. O desgracia también. O traen abundancia o traen desgracia. Esa es la creencia que ellos tienen. Por ejemplo, enfermedades, accidentes, dificultades financieras. Y ahorita ni se diga. ¿Cuántos accidentes no ha habido? ¿Y cuánto no le atribuyen a los muertos? No, es que ya vienen los muertos. Y siempre en estas fechas ya empiezan a morirse. O vinieron por ellos. No. Tengamos cuidado, hermanos, en las cosas que decimos, en lo que hacemos. Ahora, una tradición que tiene también la Iglesia Católica es dependiendo cómo ejecuten sus rituales, cómo hagan sus ¿cómo se llaman? Sus altares. Es como va a ver si va a haber prosperidad o si va a haber muerte. O sea, si lo hacen bien, va a haber prosperidad, y si lo hacen mal o lo hacen mal y se va. He escuchado a personas que le dicen: es que no le pusiste la comida que le gustaba, por eso te está llamando. ¿En serio? ¿De verdad? O sea, ¿hasta dónde llega la ignorancia? Ahora, quiero que comprendamos bien esto. No hay nada malo en honrar la memoria de los seres queridos que han muerto. Es decir, recordar algo que vivimos con ellos. O sea, ok, mi papá murió y lo quise mucho, y hasta ahí. Nada más. Pero eso de ir a ponerle flores al panteón, si no se las diste de vivo, ¿para qué le llevas de muerto? O sea, para mí es ilógico, ya no ve. Yo quiero compartirles un testimonio que me pasó a mí. Cuando falleció mi papá, recientemente yo iba todos los días al panteón y me sentaba en su tumba. Y le decía a mi papá: papá, ¿qué crees que me pasó esto? Papá, ¿qué crees? Y me soltaba a llorar, porque yo sentía esa tristeza, me sentía mal.
Y le decía, me pasó esto con tu familia, me pasó esto, y empezaba a decir cosas. Hasta que escuché una vez un hermano que me dijo, ¿sabes qué? Dice, lo que estás haciendo está mal. Tu papá ya no te escucha. Tu papá ya no te oye. Le estás hablando nada más a los huesos, dice. ¿Y de qué te sirve? Pero yo pensaba que con ir ahí, o sea, algo que no hice en toda mi vida, lo iba a reponer en ese momento. Estamos mal. Y hay muchos cristianos que creemos eso. Muchos cristianos que creen, más bien, que dicen, ay, es que soñé a tal persona, de seguro me vino a visitar. No, hermanos, no te vienen a visitar. Sin embargo, las celebraciones del Día de Muertos van más allá de honrar y promover la comunión con los muertos. Jesús dijo que los que han muerto no tienen acceso a comunicarse con los vivos. No son libres de volver a la tierra, como en la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí hemos escuchado la parábola del rico y Lázaro? Y si no, vamos a Lucas 16. Donde Lázaro fue llevado. Lucas 16, 19. Llagas. Y anciano saciarse de las migajas que caían de la mesa del tipo, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en él Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo de agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y a Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una lástima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Hasta ahí tantito. Nos damos cuenta que Jesús en su parábola está diciendo, los muertos no pueden pasar de allá para acá, ni los vivos pueden pasar de aquí para allá. Sí, hija, lo que sigue. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y ahora le dijo: A Moisés y a los profetas también tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Gracias. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Esta parábola nos muestra que no podemos caer en lo que la Iglesia Católica dice. Ellos dicen que vienen los muertos, que nos visitan y una vez al año, que vienen, ahora ya sacaron hasta los perros, los gatos. No, de verdad. Por otro lado, hermanos, la parábola del rico y Lázaro
es en la palabra de Dios y nos advierte a la gente sobre la futilidad de entrar, de ponerse en contacto con los muertos. No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Igual en Isaías 8:19 nos dice, vamos a ver qué nos dice. 8:19. Isaías 8:19. Si os dijereis, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responden, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Gracias. Aunque las almas de los muertos fueran capaces de regresar, no podrían bendecir ni maldecir a nadie. O sea, con este texto refutamos de que ellos no tienen la autoridad, solamente Dios tiene la autoridad para bendecir y maldecir. Entonces, hermanos, esto es algo ilógico y solamente le corresponde a Dios. El mundo está lleno de tradiciones y costumbres contrarias a la voluntad de Dios, tal como se expresa en su palabra. El Día de Muertos no tiene su fundamento en la verdad bíblica, sino en una síntesis de la tradición católica romana y las costumbres indígenas. Como resultado, es una festividad que se apoya mucho en la superstición y en rituales inútiles. Todo esto viene de la Iglesia Católica. Y hoy en día no nada más es el Día de Muertos. Todo ya es mercadotecnia. El Día de las Madres, el Día del Papá. Ahora ya sacaron que el Día de las Flores Amarillas, que el Día de las Flores Azules, Moradas, Día del Novio. Han sacado infinidad de cosas. Y México es el país con más tradiciones. Creo que es el primer lugar en más tradiciones que hay. Y si nos vamos a los estados en México, conocemos otras tradiciones que ni por la mente sabíamos que existían esas cosas. ¿Qué sería mejor? Prepararnos para encontrarnos con Cristo. Y no estar esperando, estar cayendo en cosas que no. Amados hermanos, no podemos permitir que nuestra convicción con respecto a cierto el día de festividades o fiestas cause división en el cuerpo de Cristo. Tampoco podemos usar nuestra libertad para causar que otros tropiecen en su fe. No podemos ser piedra de tropiezo. Debemos de hacer todas las cosas como para el Señor, no para los muertos. Punto número 1. Evalúa tus motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva? No los muertos. Si participar en estas festividades es simplemente una actividad social o cultural, asegúrate de que no contradiga tu testimonio cristiano, ni afecte tu comunión con Dios. Así de fácil. Y eso que es cristiano, velo, aquí está. Y viene disfrazado de, dijera el Chucho, de vampiro. Viene disfrazado. Somos piedra de tropiezo. El hijo del pastor festejando una fiesta y velo. O sea, me refiero al muchacho este que hizo el... Punto número 2. Crea alternativas sanas. Muchas iglesias organizan eventos de luz o actividades familiares para evitar la participación en Halloween o en prácticas espiritualmente cuestionables. Jala a tus hijos, jala a tu familia. Los niños hoy en día son los más vulnerables a jalarlos, porque les meten ideas. No nada más Halloween, no nada más Día de Muertos. Ahora ¿cómo se llama lo del transgénero? También. Tengamos cuidado. Punto número 3, vive con amor
y respeto hacia otros. Si tus amigos o familiares celebran estas fechas, no los juzgues, pero mantente firme tú en tu fe y sé luz en medio de ellos para que por medio de tu testimonio, no de tu tristimonio, conozcan la verdad. Punto número 4, y ya casi acabamos. Focaliza en lo eterno. En lugar de centrarte en la muerte, celebra la vida en Cristo y comparte con otros el mensaje de esperanza y de salvación, que es el Evangelio. El Día de Muertos y Halloween son celebraciones culturales que pueden entrar en conflicto con los principios bíblicos si exaltas a la muerte. El miedo o la espiritualidad maligna, como creyentes, estamos llamados a vivir en la luz y en la verdad de Cristo, enfocándonos en lo que edifica nuestra fe y el testimonio ante los demás en todo. La sabiduría y el amor debe guiar nuestras decisiones, pero el amor de Dios. Por último, acompáñame a Juan 11:25. Y este es el motivo por el cual nosotros no festejamos Halloween, no festejamos a la muerte. Ponte de pie, Juan 11:25. ¿Ya lo tenemos? Lo vamos a leer todos juntos. Juan 11:25. Lo leemos a la de 3. 1, 2, 3. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entendamos, hermanos. Aunque esté muerto, vivirá. La fe cristiana se enfoca en la vida eterna y en la resurrección, no en celebrar, venerar a los muertos. Por tanto, cualquier práctica que exalte a los muertos puede llevar a una distorsión del mensaje del Evangelio. ¿Ahora entendiste? No podemos ser partícipes de esas fiestas paganas. Y eso que nada más tocamos así como que lo de encimita, porque si me hubiera metido, vienen los druidas, vienen los celtas, son cosas que están tremendas. A final de todo esto son ritos satánicos que hacen. Y aparte, algunos le llaman el cumpleaños del diablo, el 31 de octubre, porque es Halloween. Pero es donde más se hacen rituales satánicos en esa fecha. Y ayunan, ellos también hacen lo mismo que nosotros. Y ellos empiezan a maldecir el cuerpo de Cristo, desde que inicia el año. Para llegar a esta fecha del 31 de octubre, y es donde se reúnen, hacen sus rituales satánicos, hacen orgías, sacrifican a niños, a bebés, que se roban, y hacen todo tipo de cosas que no está bien. Entonces, hermanos, nosotros debemos de exaltar a Dios